Shalom, shalom, Parashat Tetzaveh. Después de la Parashat Trumá, donde la Torá nos relata la orden de la construcción del Mikdash, y en este caso el tabernáculo, con sus diferentes jomarín, con sus diferentes materiales, de los diferentes mundos, como ya dijimos en una entrega anterior, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, el ser humano que conjuga todo, que es el que va a tener que construir todo, y de esa manera el Mikdash, el templo, el lugar sagrado, el espacio sagrado, baja al mundo. Después de la descripción de los Keilim, que forman parte, o sea, de los instrumentos que se van a necesitar dentro del el lugar sagrado, dentro del santuario, dentro del Mishkan, en esta parashá, la parashá Tetzaveh, nos encontramos frente a la construcción de la ropa del Cohen, o sea, del factor humano dentro del espacio sagrado, ya sea del Cohen que es simple, hacia el Cohen Gadol, y también nos encontramos frente a otros temas relacionados precisamente con la construcción del Mishkan. Quiero referirme en esta entrega a lo siguiente. En la descripción del efod, la ropa del Kohen Gadol tiene más accesorios que la ropa de un Kohen Hediot, que es el Kohen simple, y la división justamente del factor humano dentro del sitio sagrado entre un Kohen simple y un Kohen Gadol es también parte de todo el esquema justamente en que la Kedushá se despliega en el mundo. Pero si vamos a estudiar la ropa que tiene que utilizar el Cohen, especialmente el Cohen Gadol, nos encontramos ante un utensilio, ante un implemento que es bastante particular, que es el efod. Sobre la forma en que el efod tiene que ser construido, normalmente en la mayoría de los libros, y especialmente en aquellos que traen algún tipo de diagramas o algún tipo de dibujos, aparece el efod como una especie de delantal que en vez de abrocharse por detrás se abrocha por delante, quedando como la parte trasera del Cohen cubierta por una tela que se junta en la parte delantera con unas especies de correas de cintas que llegan hasta los hombros, donde se ubican diferentes piedras de las que salen después otras correas que son las que sostienen el pectoral, que en una descripción que cada uno puede encontrar fácilmente hoy día. Sin embargo, esa descripción del efod como una especie de delantal no es algo fortuito y es algo al parecer que fue que fue pensado por nuestros sabios, siendo el principal de ellos, que justamente detrás de él van prácticamente todas las opiniones con respecto al efod, es Rashi. Y Rashi en nuestra parashá, como en muchas otras, y también en el Talmud, tiene varios niveles de interpretación, o sea, tiene varios niveles en que él estudia el texto. Hay un nivel del mashma, o sea, un nivel del significado literal de las palabras, cuando esto sea posible. No olvidemos que Rashi está escribiendo por lo menos 2000 años después de la escritura de la Torá, y necesita basarse obviamente en toda nuestra tradición para poder identificar, para poder explicar cómo es un concepto, cómo es un objeto que ya en su época no era conocido, por lo menos no se había visto, etc. Entonces hay un mashma, un significado simple cuando esto es posible. Después hay un pshat. Pshat quiere decir que es la explicación más plausible sobre un objeto del que normalmente no siempre tenemos una idea clara de cuál es su significado. Entonces lo más simple de explicar es eso que llamamos pshat. Finalmente hay un midrash, o sea que a pesar que probablemente el significado más simple y también el más plausible no sean relevantes o no sean apropiados para un concepto, entonces recurrimos al midrash, que son explicaciones más alegóricas o simbólicas de conceptos, de objetos, de ideas, de circunstancias, de historias, etc. Y hay otra cosa más que Rashi trae, que es preciso comentar y hacer como una pequeña introducción para este tema, que es el loazi, o sea, lo que se conoce como leaze Rashi o laaz.
O sea, los comentarios, las glosas que trae Rashi en el idioma que él hablaba en su lugar de origen. Rashi era de Troyes. Troyes queda en la Champagne, en un lugar en el sur de Francia. Y allí había una comunidad judía bastante antigua a la que él pertenecía. A pesar que él estudió en Worms, en Alemania, un tiempo, pero toda su eh, peulá, toda su actividad intelectual y como parshan exégeta la realiza precisamente en Troyes, en la Champagne, donde además tiene su centro de mantenimiento, que es a través de la venta de vino, como es bastante conocido. Rashi es hijo de Rabbi Yitzhak Tzarfati, Rabbi Yitzhak el Tzarfati, o sea, el francés. Y en la época en que él vivía, en ese lugar del mundo, junto con el resto de Francia y el sur de Inglaterra, se hablaba algo que hoy los lingüistas llaman anglo-normando, o sea, una especie de francés de la Edad Media. Hoy día, a nivel académico, lo llaman anglo-normando, porque se hablaba tanto en el sur de Inglaterra como obviamente en la Normandía, que es el norte de Francia, en el centro de Francia y hacia el sur también, o sea, hacia la Provence. Y muchas veces Rashi utiliza glosas de este idioma para explicar conceptos que a su juicio necesitan una trascendencia mayor. Porque estas glosas conectan ciertos conceptos con otras ideas. Y esas ideas a veces son bastante más amplias, bastante más universales que aquellas que están contenidas en los libros. Por eso es muy importante, cuando hay una glosa, ver en qué otros libros de la época esta misma glosa aparecía, o esta misma palabra aparecía, o el mismo concepto aparecía, y qué es lo que significaba a nivel época, a nivel historia, para entender qué es lo que Rashi nos quiere indicar con esta glosa, de palabras que a veces en hebreo son bastante fáciles, o que podemos conocerlas, su significado por el estudio de las Gemarot, estudio de las Mishnayot o de Hazal. No necesitamos un diccionario, podemos entender lo que es. Entonces, y aún así, si hubiéramos pensado en un diccionario, Rashi escribe para todos los Dorot, no solamente para la que le tocó vivir. Y obviamente él sabía que en algún momento o en algún otro lugar del mundo no se hablaba anglo-normando y que pasados probablemente X cantidad de años no se va a hablar. Entonces no va a utilizar un kli, no va a utilizar un instrumento de exégesis que no es relevante en otro momento y en otro lugar. Por lo tanto, hay algo aquí que trasciende. Y esa trascendencia hay que tratar de ubicarla, tratar de encontrarla para poder entender muchas veces aquello que nos quiere expresar. Uno de estos puntos claves y que es bastante interesante y profundo está precisamente en nuestra parasha. En el Perek, capítulo 28, Havhet, en el Pasuk Dalet, en el versículo 4, dice: Ve'ele habegadim asher yasu. Esta es la ropa, los implementos que el Cohen Gadol va a tener. Hoshen, que es el pectoral. Be'efod, el efod, ameil, una casulla, una especie de como de manta. Uktonet, tashbetz, una especie de túnica. Que tiene como cuadros, mitznefet, una especie de turbante, beabnet, un cinturón, beasubik de kodesh le Aarón ajija, y harán la ropa sagrada para Aarón, tu hermano, ulevanav lejahanoloy, para sus hijos, para que puedan servir a mí, para que me puedan servir a mí. O sea, ese es el factor, como dije, humano dentro del espacio sagrado. Y este factor humano está revestido de una manera especial. Una de estos revestimientos se llama el efod. Sin embargo, Rashi acá nos sorprende con algo. Y él dice así a su comentario sobre el efod. Dice: Efod, lo shamati velo matzati babraita perush tavnito. Dice: no escuché, o sea, se refiere a que no recibió de sus rabinos, de los geonim, de los grandes sabios con los que él estudió, que a veces los menciona, que Rabbi Menachem ben Saruk, los demás Geonim, etc. No escuché, o sea, no recibió de sus rabinos, Velo matzati babraita, y no encontré en la braita, o sea, la braita de la Mishkan, hay una braita, hay unas Mishnayot que hablan de
las estructuras de las diferentes partes del tabernáculo, tampoco encontró allí. O sea que no recibe de sus maestros y no encuentra como una especie de estudio particular. Perush Tavnito, o sea, la explicación de cómo está formado el efod, de cómo es el efod. Ulivi Omer, entonces dice, y mi corazón dice, o sea, no hay masoret, no tiene tradición recibida, no tiene un estudio que lo avale. Belivi Omer, sin embargo, mi corazón dice, o sea, está así trayendo un hidush. Li, Omer Li, me dice a mí, Shehu Hagur lo me'ahorav, que el efod es un beged, es una ropa que está amarrada a él, al Cohen, por detrás, o sea que por detrás lo cubre. Rahavó que Rohav Gav Ish, que su ancho es como el ancho de la espalda de una persona. O sea que el ancho por detrás es como el de la espalda de la persona. Kemin Sinar, como una especie de delantal. Shekorim, que llaman porcent, que se llama en el idioma que él habla porcent. Shehogeret, Shehogrot, que encintan, que se amarran. Azarot, las mujeres importantes, que Sherohbot al-Hasusim, cuando ellas cabalgan en caballos, o sea, cuando están montando. Rashi acá utiliza una palabra que es la palabra porcent, que en la mayoría de nuestros libros así aparece con porcent, con tzadik. Al parecer, según los lingüistas, esa tzadik habría que leerla como una CH, entonces sería porcent, que es un cinturón. Porcent, por, shent. Shent es de ceñir, es la glosa, la palabra que se utilizaba en la época para decir ceñir, o sea, para ceñir. Es un objeto, una ropa para ceñir. Después nos explica un poco más en detalle el Maaseh, cómo está estructurado, según esto que él está pensando. Ok, entonces tenemos acá una explicación que su corazón dice. Esto ha despertado muchísima especulación. Y hay muchos libros de muchos jajamim que traen historias con respecto a cómo o de qué manera el gran sabio, el gran rabino que se encontraba en su Bet Midrash, allí con una mesa de madera, rodeado de sus alumnos en Toa, en el barrio judío, en un gueto, donde calles estrechas, todo de piedra por fuera, muy difícil de encontrar allí una mujer importante, o sea, de la sociedad alta de la época, cabalgando. Es algo bastante extraño. Entonces, ¿de dónde él sabía esto? Como él sabía que las mujeres las mujeres que cabalgan, se ponen una ropa especial para sentarse en el caballo, debido a que, como todos sabemos, la montura femenina es distinta a la montura masculina. La montura masculina está construida de manera tal que el hombre abre las piernas para sentarse con un pie, una pierna al lado del animal, con la otra pierna al otro lado. En cambio, las mujeres no. Las mujeres se sientan en la montura de manera tal que quedan ambas piernas de un solo lado del caballo. ¿Bien? Esa es la forma tradicional de la montura femenina. Los lingüistas han obviamente tratado de encontrar si la palabra porcent o porcent, pourcent, otras formas de leerla, era aplicable a este tipo de ropa en la época en que Rashi vivía. Y hay obviamente estudios que lo avalan, o sea, existía algo así. ¿Bien? La pregunta es de dónde Rashi lo conocía. Como en otros puntos más, muchas veces nos preguntamos, o los sabios se preguntan, cómo Rashi sabía exactamente cómo se llamaba en el anglo-normando de su época una pieza pequeña en un arcabuz, en un arma, por ejemplo, siendo él un rabino, no un hombre de guerra. Pero ahí podríamos decir que es un mundo de hombres, entonces es más fácil de saber que tenía como relación con ello. Pero ¿cómo sabe él, viviendo donde él vive y rodeado de quienes vive,
que existen cosas así como ropa especial femenina para cabalgar. Entonces hay una leyenda de cuya veracidad no me hago cargo, que cuenta que una vez Rashi, yendo caminando por la calle, eh, simplemente tenemos que entender fuera del gueto, vio pasar a una mujer cabalgando. Y esto le afectó o le produjo una cierta malestar porque había caído en mirar algo poco sano, poco decoroso. Y al llegar justamente a su Bet Midrash, se topó con que tenía que estudiar esta perashá y explicar el efod en una clase que él daba, y ahí entendió que a Kadosh Baruj Hu le había mostrado esta ropa femenina para que explicara después en la Torah que lo que era el efod. Esa es la leyenda que normalmente se conoce. Como dije, no sé la veracidad porque está relatada en libros, pero no sabemos si exactamente es así o no. De todas maneras, sigue la gran pregunta, ¿cómo Rashi conocía una ropa que era propio de mujeres importantes utilizar para cabalgar? Número uno, las mujeres que cabalgaban en la época, si es que encontramos, deben haber sido pocas. Y segundo, obviamente eran de la nobleza, o sea, eran personas vinculadas a los caballeros, a las personas que en ese momento gobernaban los lugares, los feudos, los diferentes pueblos, y aún así no sabemos si era algo muy popular que mujeres cabalgaran. No obstante, y obviamente entendemos que no mujeres judías, ¿eh? O sea que es muy difícil de pensar que a lo mejor Rashi conocía vestimenta femenina porque sus hijas, que tenía 3, las utilizaban. Este traje probablemente no, porque no, muy difícil de pensar que las hijas de Rashi cabalgaban. Como para que pudiera entender de esto la estructura del efod. Sin embargo, hay un testimonio que es traído en el Tur Orach Haim, en el Simán Taf Reish Pei Vav, que dice lo siguiente. Son las halajot que tienen que ver con Purim. Normalmente, no este año, pero normalmente la Parashat Tetzaveh suele caer cerca de Purim. ¿Okay? Como es el famoso dicho entre los judíos sefardíes, Tetzaveh Purim Seveh, Kitizá Purim Sevah. O sea, cae normalmente entre estas parashot. Este año no, porque tenemos 2 Adarim. Pero está escrito acá en el Tur, en la Alajá, lo siguiente. Dice que Shehal Purim Beyom Aleph, o sea, cuando cae Purim en Yom Rishon quiere decir el domingo, Magdimim Atanit Beyom Hei Shelefanav. El Ta'anit se adelanta a el día miércoles previo a Yom Rishon. O sea, el Ta'anit normalmente se hace un día antes. O se hace el mismo día, Ta'anit Esther, y terminando Ta'anit Esther comienza Purim normalmente en las ciudades que no son Jerusalén. En cambio, cuando cae Purim en Yom Rishon, como este Ta'anit no va a desplazar Shabbat, entonces lo tenemos que correr un día. No se hace Ta'anit en viernes, excepto a Sarah Betevet, porque hay que preparar Shabbat, entonces se vuelve a correr un día más, que sería el día jueves. O se corre este Ta'anit para el día jueves, Shelefanav, Lefi sheregilim leharbot bo beselichot betahanunim, porque justamente el día jueves es un día que se suelen hacer selichot y tahanunim y se hace un vidui bastante más extenso después de la Amidah. Velo itachen la asot ken be'erev Shabbat, y obviamente no se va a hacer todo eso en Erev Shabbat, que hay que preparar el Shabbat, shelo yochlu leachin tzarchei Shabbat, porque podrían no tener suficiente tiempo para preparar las cosas de Shabbat. Esto es lo que trae el Tur. El Tur es uno de los grandes jajamim de la Edad Media, en nombre de su padre, que estructuró los libros de su padre. Sobre este punto hay un Bet Yosef. Bet Yosef es la explicación de Rabbi Yosef Karo sobre las halajot traídas en el Tur, que son un resumen sistemático de las halajot escribidas por el Rosh, que el Rabbenu Asher es el padre del Tur,
él compiló las alajot, pero de una manera que iban por Gemarot. En cambio, su hijo el Tur lo hizo por temas. Y uno de estos temas se llama Orahaim, la forma de vida, o sea, las alajot que tienen que ver con las cosas diarias y las fiestas, y aquí dentro de esto Purim. Y sobre ese libro, el Tur trae el Bet Yosef una explicación. Y aquí escribe Rabenu Yosef Karo lo siguiente. Dice, Katuv, Bishvilei Haleket. Shvilei Haleket es un texto, es un libro previo a la Shulchan Aruch. Dice así, Matzati Beshem Rashi. Encontré el nombre de Rashi. ¿En dónde? En el Shvilei Haleket. No en Rashi, sino en el Shvilei Haleket, el nombre de Rashi. Maseh Aya Veir'a Purim Be'echad Beshabbat. Ocurrió una vez de que cayó Purim justamente el día domingo. Bekidmu Atzibur Leit Anot B'Hamishi. Y obviamente, siguiendo las alajot, el público adelantó el ayuno al día miércoles anterior. Kaminhag, como es costumbre. Uba'at isha achat shehaita tzricha lirhof etzel hashilton. Y vino una mujer que debía cabalgar para ir al lugar donde estaba el shiltón. Besha'ala le Rabbenu, y le preguntó a nuestro rabino, o sea Rashi, Im yeholá leitanot lemachar, si ella puede ayunar al otro día, belehol hayom, y comer hoy, mipnei Torah haderech. ¿Debido a qué? Debido a lo difícil del camino. La pregunta es una pregunta un poco extraña, debido a que obviamente si es una mujer que está pidiendo un psak halajá, si comer o no comer en este ayuno porque necesita cabalgar, entonces entendemos que esta mujer es judía. Y no puede ser una ministra o una persona de la Atzulá, o sea, de la nobleza feudal de su época, porque no creo que les haya interesado preguntarle al rabino sobre los ayunos de los judíos. Entre comillas estoy hablando. Y el Rab le contesta, Be'amar Rabenu, le dice Rabenu, Tanit ze eino lo midivrei Torah velo midivrei sofrim. Este Tanit no es de la Torah, o sea, no es una obligación que emane de la Torah, y tampoco midivrei sofrim, y tampoco de los sabios. El aminhak be'alma es una costumbre. Shearei Tanit Esther Mordejai hayu bimei Pesach, porque el Tanit verdadero de Mordejai y Esther ocurrió los días de Pesach, como está escrito en la Gemara en Masejet Megillah. Bein Nefesh Adam Lomar. Y si la persona dice Divrei Hatzomot Betza'akatam, que hay que los tzomot y las plegarias que en Perusho, esta no es su explicación. El Akaz Perusho, esta es su explicación. Al Devar Hatzomot Betzaakot Shabru Alehen Bimei Haman, se refiere a los somot y a las plegarias que hicieron en la época de Amán. Kivalnu Alehem Yemei Purim Liskor Lahen Ledorot Hanes. Que recibimos todo eso para qué? Para poder recordar en las generaciones el milagro. Beafal Pijen, y a pesar de eso, o sea que la obligación es simplemente un minhag recibido para recordar lo que pasó en la época de Esther y Mordejai. Afal Pijen Asur lo le Adán lifrosh minat tzibur. La persona no puede separarse del tzibur, mishum lotit godedu, para no caer en una separación de que unos hacen una cosa y otros hacen otra. O sea, le dijo que no podía no ayunar ese día y traspasarlo a otro día, que era lo que ella pedía. ¿Bien? Que no ayunar un día, no ayunar ese día, ese miércoles, ese jueves, porque tenía que ir a donde el Shiltón, y quería hacerlo otro día, y Rashi le dijo que no, que debería ayunar ese mismo día, e incluso si tuviese Torah, dificultad en camino para llegar a donde ella tenía que llegar, a caballo. Entonces entendemos de acá que al parecer sí habían mujeres que cuidaban la halajá y que sabían cabalgar, y cabalgaban de una manera especial para tampoco traspasar la halajá con respecto a si una mujer judía puede cabalgar o no. Entonces de acá podemos tal vez entender que la explicación que Rashi nos quiere entregar sobre el efod a partir de una vestidura, que existía en su época, era porque probablemente la conocía de personas que le habían preguntado, y puede ser que este sea el makor, esta sea la
fuente verídica del hecho que Rashi conocía este tipo de vestidura. Hay muchos que dicen sobre este punto que de todas maneras esta mujer no vino a preguntarle a Rashi en mitad de su Bet Midrash sentada en un caballo, o sea, no es que haya entrado al Bet Midrash en un caballo cabalgando con esta ropa. Y probablemente venía con una ropa distinta, entonces seguimos con la pregunta, entonces cómo él sabía, pero ya entramos en detalles que es imposible poder descifrar, pero simplemente entendemos que sabía que existía esta Metziut y probablemente la conocía y que la conocía muy bien. Tenemos otro Mefaresh, curiosamente un Talmid Haver de Rashi, o sea, una persona que estudiaba junto con él, que era de su Gebruta, o sea, de los sabios con los que él se codeaba ahí en Toa, que se llama Mahari Kara, o sea, Rabbi Yosef Kara. Y Rabbi Yosef Kara, que vivió más en la misma época de Rashi, estudiaba con él, otro gran jajam de la época, también tiene una explicación al Tanaj, a varios de los libros del Tanaj, y hay una explicación de él al Sefer Yeshayahu, al libro de Yeshayahu, en que en el Perek 3, en el capítulo 3, en el Pasuk Hafbet, se están mencionando las cosas, los objetos valiosos que van a desaparecer de las personas adineradas en el momento en que Israel se ha castigado. Como está escrito más adelante, un poco antes, dice que las personas eran muy orgullosas, las mujeres caminaban de una manera muy orgullosa, se comportaban de una manera muy altanera. Y va a llegar un día que dice Bayomahu en el versículo 18, Bayomahu y Asir a Hashem et Tiferet a Hasim, van a desaparecer las joyas. Empieza a mencionar una cantidad de joyas y ropa perteneciente a mujeres, y probablemente no solamente a mujeres, sino que se utilizaban. Y entre ellas menciona en el Pasuk 22 que van a eliminarse, van a desaparecer también cuando Kadosh Baruj Hu castigue en Israel por los pecados que hayan cometido. Van a desaparecer ha-mahat-latzot, que son ropas, son las ropas elegantes. Ha-matafot, las mantillas o mantecillas para cubrirse. Behamit pajot, los velos. Ve-a-haritim. Y van a desaparecer los haritim. Es una joya. Rashi explica que esta joya es el kumas. Dice Rashi directamente en la explicación de él a este pasuk en Yeshayahu, dice Be'aharitim, Targumo Mahkaya, Defus Shel Bet Arechem, que era una joya que estaba hecha como la imagen del Beit Arechem, o sea, del aparato reproductor femenino. Que de Metargeminan, como está escrito en Shemot, Kumas Umahoj. Que allí también aparecen que habían joyas que eran o mostraban a ciertos miembros del cuerpo humano, femenino en este caso, y que se utilizaban como una especie de adorno. Y esto se conoce en la Torah como el Kumas o Jumas. Esto es como Rashi explica esta joya que también va a desaparecer. Sin embargo, su Bar Pluktas, la persona que estudiaba con él, Rabbi Mahari Kara, él explica sobre los haritim. Él dice, haritim hu sinar sheasarot hogorot kesherhobot al asusim. Es un delantal que las mujeres importantes se atan cuando cabalgan sobre los caballos, cuando montan. Bekorim oto Porcent Belaas, y se llama el Porcent Belaas. O sea que en este punto discute Mahari Kara con Rashi sobre qué es lo que es el harit. Harit normalmente en las traducciones simples lo suelen traducir como alfileres, o sea, como una especie de broche. Rashi habla del kumas, de este objeto con forma de
de vientre, de entrada al vientre del aparato reproductor femenino. Y Marie Carrá dice que es justamente el Poussin. Estamos hablando del Poussin, o sea, de una ropa especial que usan las mujeres para cabalgar. Suponemos entonces que Marie Carrá sostiene que en la época del profeta Yeshayahu se acostumbraba a que las mujeres cabalgaran de una manera especial y utilizaban esta ropa, que él obviamente la está comparando con la ropa de la época de él mismo, ¿no? Y lo refiere a otro artículo. Sin embargo, en nuestra parashá, Rashi refiere que el Pouchent del que se está hablando es el efod, o sea, el sinar. Como fuera que fuese, la alusión que trae Rashi en esta parashá, a este objeto, a esta ropa, interesante desde el punto de vista histórico, extremadamente importante desde el punto de vista de entender lo que está escrito en nuestra Torá. Habla tal vez de una relación un poco más universal que Rashi tenía con respecto a las relaciones que habían con los demás pueblos del mundo. E incluso que supongamos que todo este tema está centrado y gira dentro de Am Israel debido a que fue una mujer que cabalga la que le hizo una pregunta al Rab, de todas maneras también podemos entender que hay una trascendencia, que esto trasciende y va más allá tal vez de los límites del gueto de Torah. Tal vez habían otras mujeres, no necesariamente judías, que cabalgando tenían o conocían o tenían algún tipo de relación, de sabiduría, de contacto con algunos de los rabinos de Torah, que los habían recibido tal vez como grandes, como maestros. El asunto obviamente queda bastante amplio y es una curiosidad muy importante para el entendimiento justamente de esta parashá, de la parashá Tetzaveh. El sinar como un objeto, como una vestimenta femenina de mujeres que cabalgan, y la que Marie Carrá habla también lo relaciona con otro instrumento, con otro objeto, una joya. Shalom.